Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Ahora vean las grandes riquezas que hay en las diferentes dimensiones. Ahora hemos visto lo que es la cuarta dimensión, la dimensión de las ondas. También está la quinta dimensión. Esa dimensión es una dimensión a donde nadie quisiera ir. Esa quinta dimensión es la dimensión y de la cual Dios habla por medio de Jesucristo en San Mateo capítulo 25. La Escritura nos habla de esa dimensión a donde serán enviadas personas para estar allí. Pero yo le digo a cada uno de ustedes, eviten ir a esa dimensión. La quinta dimensión es esta dimensión de la cual Jesucristo habla aquí, cuando dice en la parábola aquí mostrada en San Mateo capítulo 25 versos, vamos a ver, verso 41, esto es cuando el rey se sienta en su trono y son reunidas delante de él todas las naciones. Dice que coloca a su derecha
a las ovejas como el pastor. Junta las ovejas y coloca a su derecha a las ovejas y a su izquierda coloca a los cabritos. Así es como hará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Vamos a leer el verso 1 primero del capítulo 25. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? O sea, hermanos menores que el Rey, menores que Jesucristo. Estos son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos son los que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, lo han recibido como Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Jesucristo y así han nacido de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, da testimonio de esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y ahora, estos pequeños o pequeñitos o más pequeños que Jesús se refiere a que son los hermanos del Señor Jesucristo. Por eso dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos hermanos más pequeños, que son los hijos e hijas de Dios, que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, en este libro sellado con 7 sellos, son los que han estado viniendo a este planeta Tierra de edad en edad y han estado recibiendo a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo. Y por consiguiente han nacido de nuevo. Han nacido en la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, y han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, como el cuerpo teofánico de Dios llamado el Verbo de Dios, o ángel del pacto, o ángel de Jehová. Porque esa es la forma
original de la creación de Dios. Pero por causa del pecado en el huerto del Edén, el ser humano del tiempo del pecado en adelante no ha podido nacer primero en la sexta dimensión, en ese cuerpo teofánico, para luego venir a esta dimensión terrenal en un cuerpo creado por Dios con vida eterna para vivir jovencito por toda la eternidad. Pero Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, antes de venir a la tierra en el cuerpo físico, había obtenido su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque Jesucristo, en su cuerpo teofánico, en la sexta dimensión, ¿saben cómo es llamado? El ángel de Jehová o ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le apareció a Moisés en el monte Sinaí, en una zarza, o sea, en un árbol, y le apareció allí en una columna de fuego, en una nube de fuego, y le habló a Moisés diciéndole: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y le dijo: quita las sandalias o calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moisés quitó su calzado y entonces Dios le habló y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios del padre de Moisés, y el padre de Moisés era Abraham. Y también le dijo: yo soy el Dios y Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vean cómo el ángel de Jehová es el mismo Dios. Es el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado ese cuerpo teofánico el ángel de Jehová. Dios en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento es conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto. Es el mismo que le apareció a Abraham, le apareció también a Jacob, y Jacob luchó con él en una ocasión cuando le apareció, y Jacob pudo agarrarlo y luchar con el ángel, y le decía: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel le decía: suéltame, que ya está rayando el alba y tengo que irme. Pero el profeta y patriarca Jacob le dijo: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. El mismo ángel de Jehová, que le había hablado en diferentes ocasiones, en sueños y visiones, y que le había dicho que él lo acompañaría y lo bendeciría y estaría con él en ese viaje hacia Padán Arán, y luego regresaría con él a la tierra prometida. Ahora Jacob lo ve ya no en sueño, sino que lo ve frente a él y lo agarró. Este ángel, vean ustedes, en alguna forma, ante Jacob,
podía ser tomado por Jacob, agarrado por Jacob, y no se podía soltar. Y Jacob no lo soltaría hasta que no recibiera de parte de él la bendición de Dios, porque ese era el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Por eso le decía: yo no te soltaré hasta que no me bendigas, porque era Dios el que estaba en su cuerpo teofánico, el cual podía bendecir a Jacob. El mismo Dios que le había aparecido al profeta y patriarca Abraham en diferentes ocasiones en sueños y visiones, y en 2 ocasiones le apareció materializado ante él. La primera ocasión le apareció como Melquisedec, al cual Abraham pagó los diezmos de todo, y Melquisedec luego le dio pan y vino a Abraham. Encontramos que ahí es donde primero aparece la Pascua, que el pueblo hebreo celebró para su salida de Egipto, y luego la celebraba una vez al año, y Cristo también la celebró, y la Pascua es tipo de Cristo, de su cuerpo, o sea, de su carne y de su sangre. Pan, tipo de su carne, y vino, tipo de su sangre. Ahora Abraham tomó pan y vino de parte de Melquisedec, y comió el pan y bebió el vino. Todos los hijos e hijas de Dios recibirían también el pan y el vino, recibirían el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. La sangre de Cristo, cuando la tomamos, es cuando tomamos a Cristo como nuestro Salvador. Estamos tomando su cuerpo y su sangre, y lo recibimos como nuestro Salvador, y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y así estamos tomando su cuerpo y su sangre para bendición de todos nosotros. Luego, en la Santa Cena, conmemoramos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que hemos recibido para nuestra bendición cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo. Así es como recibimos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y así es como se hace efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en la vida de cada uno de nosotros. Porque hasta que la persona no ha creído en Cristo como su Salvador y lo ha recibido como su Salvador en su alma y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, no se hace efectivo en la persona el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y por consiguiente la persona se encuentra con sus pecados, aunque Cristo ya murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Pero se hace efectivo ese sacrificio cuando la persona lo recibe. Por eso es que se requiere que toda persona, al escuchar la predicación del Evangelio y conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, reciba a Cristo como su Salvador para que sus pecados sean quitados y la persona
sea justificada delante de Dios, sea justificada por el Espíritu de Dios, porque la persona, cuando ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo, queda delante de Dios como si nunca antes hubiera pecado. Porque Cristo quitó los pecados de nosotros y se hace efectivo cuando lo recibimos. Si la persona nunca lo recibe, la persona morirá en y con sus pecados, y en el juicio final responderá por sus pecados. Y habiendo tenido la oportunidad de lavar sus pecados con la sangre de Cristo para que desaparecieran, así como cuando usted tiene una camisa que se le ha manchado con tinta, la echa en el blanqueador, sea de la marca que sea, y ¿qué sucede con la tinta? Desaparece. Y usted la busca en el blanqueador y tampoco la encuentra. Así es como hace la sangre de Cristo con nuestros pecados. Desaparecen de nosotros, son quitados de nosotros, y después no se encuentran por ningún sitio. ¿Qué pasó con la tinta que estaba en la camisa, la cual fue colocada en el blanqueador? Pues desapareció la tinta, pero en algún lugar está. En algún lugar está la tinta, pero miren, no se ve, pero está en algún lugar como era antes de ser tinta. Volvió a lo que era antes de ser tinta y haber manchado su ropa. Y Cristo, el cual remite nuestros pecados, toma nuestros pecados y los desaparece. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a lo que era antes de estar en nosotros como pecado. Se fueron al lugar de donde fueron originados. Desaparecieron. Y ahora todos los pecados son del diablo, porque él fue el que originó el pecado. Y él es el culpable de todo pecado que se haya cometido en la tierra, y que la persona haya confesado a Cristo y haya lavado esos pecados en la sangre de Cristo. Y la persona que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ante Cristo, no aparece como culpable de haber pecado, porque sus pecados fueron quitados por la sangre de Jesucristo. Y así queda justificada la persona delante de Dios. Queda justificada porque queda sin pecados. O sea que una persona no puede ser justificada delante de Dios si tiene pecados. Pero si está sin pecados, la persona está justificada delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. No hay recuerdo del pecado de la persona ni en la mente de Dios, porque Jesucristo remitió sus pecados. Ahora podemos ver la bendición tan grande que es la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario en su obra de redención 2000 años atrás. Esa es la sangre que Cristo llevó
al lugar santísimo del trono de Dios en el cielo y la colocó sobre el asiento de misericordia, que es el lugar de intercesión, el propiciatorio, no del templo que construyó Moisés ni del templo que construyó Salomón, sino del templo de Dios en el cielo. Porque el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón es tipo y figura del que está en el cielo. Por eso, en el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, Dios estableció el orden de sacerdotes, y entre ellos uno llamado el sumo sacerdote, el cual entraba una vez al año con la sangre de la expiación y entraba para colocar esa sangre sobre el propiciatorio o silla o asiento de misericordia en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, allá en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, estaba, digamos, la tapa del arca llamada el propiciatorio. Y allí estaban dos querubines de oro, hechos de la misma pieza, de una misma pieza, con el propiciatorio, que era también de oro, lo cual nos habla de la divinidad, el oro, y en medio de esos dos querubines de oro sobre el propiciatorio estaba la presencia de Dios en esa luz llamada la Chequina o columna de fuego. Y mientras en ese lugar no era colocada la sangre de la expiación, en el tiempo señalado por Dios, el juicio divino estaba sobre el pueblo hebreo. Pero cuando era colocada la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, la misericordia de Dios estaba sobre el pueblo hebreo. Era la sangre de la expiación y de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, lo cual se llevaba a cabo año tras año, porque la sangre de los animales no es una sangre perfecta y los animales no son perfectos, por lo tanto esos sacrificios no eran perfectos, pero eran el tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría más adelante. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.